Muy buenas noches, mi nombre es Duván Leal. A continuación consideraremos el siguiente esquema de modulación y demodulación. Como lo muestra la figura, esquema de modulación, demodulación. Adicional a esto consideraremos teta t igual pi medios, presente acá, y los mensajes m1 de t y m2 de t, las entradas, con un ancho de banda b mucho menor a fc, asumiendo un canal ideal. Nuestra primera pregunta nos dice: ¿qué clase de modulación se obtiene con este sistema? Sistema de modulación. Claramente, las entradas van a ser multiplicadas por esta señal. M1 de t será multiplicada por AC coseno de 2pi fc de t, para obtener S1 de t igual M2 multiplicada a esa misma señal desfasada pi medios, lo cual será AC M2 de t seno de 2pi fc de t. Cada una se sumará para obtener esta expresión. Sin duda es una modulación QAM. Nuestra segunda pregunta nos dice: ¿qué clase de modulación se obtiene con este sistema si M1 de t es igual a M2 de t? Encuentre una expresión de S de t que justifique la respuesta. Si M1 de t igual a M2 de t, nuestra S de t va a ser un factor común, o M1 o M2 escalada a C, factor de coseno de 2pi fc de t más seno de 2pi fc de t, la cual corresponde a una expresión de doble banda lateral con portadora suprimida. Ahora asumiremos que teta r va a ser igual a teta t y f' de c va a ser igual a fc más un delta f. Encontremos m1' y m2'. Y comparemos para cuando delta f sea mucho menor a b y delta f mucho mayor a b. Los correspondientes cálculos para el sistema nos dejan que m1' va a ser el mensaje 1 escalado AC veces multiplicado por coseno de 2pi delta f de t. Para el mensaje 2 hacemos los correspondientes cálculos y arrojando m2' escalado AC veces por el mensaje 2 coseno de 2pi delta f de t. Bueno, consideraremos entonces o compararemos el efecto cuando delta f es mucho menor a b y delta f mucho menor a b, mucho mayor, perdón, a b. ¿Qué pasa con eso? Si delta f es mucho menor a b, se traslapa la salida. La suma de los dos mensajes es traslapado. Pero si delta f es mucho mayor a b, se hacen 0. Esas dos salidas se hacen 0, se hacen nulas. No estarían fuera de lo que es este filtro pasabajas. Estarían fuera. Nuestra siguiente pregunta: asumiremos ahora f' de c igual a fc. Ahora teta r va a ser igual a teta t más un delta teta. Encontremos también m1' y m2'. Nos dicen: describa el efecto error de fase delta teta de la demodulación. ¿Qué valores de delta teta que pertenecen
o mejor, que están en el rango de 0 a pi medios, serían indeseables. ¿Y el por qué? Bueno, para el cálculo de nuestro M1', los correspondientes cálculos ahora va a ser simplemente escalado. Vamos a obtener que ese M1' de teta va a ser el mensaje 1 nada más escalado. Aquí observamos que nuestro filtro ha eliminado esta porque es alto, se considera alta frecuencia y nos deja escalado. Para nuestro mensaje 2', nuestras correspondientes ecuaciones, o mejor cálculos, lo que está subrayado es lo que elimina los filtros. Nuestro M2 va a ser multiplicado por un delta teta, por un coseno de delta teta y a su vez escalado. Entonces, ¿qué pasa? Acá, si delta teta es pi medios, ¿qué pasa con este mensaje? Será eliminado. Va a ser 0. Se haría 0. Entonces, por eso consideraremos, para la pregunta, consideraremos que delta teta no puede ser pi medios, debe ser diferente de pi medios. Ahora nos dice compare los resultados de los dos literales anteriores y cuál es el efecto más indeseable. Este sería el efecto para la variación en frecuencia y este para la variación en fase. Aquí en variación en fase lo que obtendríamos era la pérdida del mensaje 2 de una componente de todo el mensaje, M2'. Aún acá, si delta F es mucho mayor a B, las dos componentes, tanto M1' como M2', se darían 0, o sea, perdemos todo el mensaje. Por eso, este efecto, la variación en frecuencia tal que delta F mucho mayor a B, sería el efecto más indeseable en este caso. Muchas gracias.